Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta hora de la tarde en su programa Tiempo de Renovación. Hoy ya miércoles, ¿no? Hoy es miércoles, ya mitad de la semana, inicio ya del asueto de Semana Santa. Como todos los días estamos de aquí de 5 a 6 de la tarde por los canales 22 y 52 del Impacto. También este programa es transmitido de 1 a 2 de la madrugada. Para aquellos que quieren también ver este programa a esa hora. Bueno, como todos los días le hemos dicho siempre. Sí, aquí muy buenas tardes, sí. Pero por hoy estaremos solamente Pantaleón María y sí. quienes habla Misael. Exactamente, que Yesenia Castillo, que debía de estar aquí hoy, no está, porque el inicio de la Semana Santa, ¿verdad? Sí. Que se comience un ajetreo o ahora, muy difícil. A esta inicio de Semana Santa. Definitivamente. Sí, y entonces, además, el presidente dijo que va a trabajar hasta mañana a las 12 del día. Que inicie ya la... Antes había una cosa que decía, Jueves Santo murió Cristo, viernes fue su santo entierro, sábado resucitó y domingo subió a los cielos. Bueno. Esa era. Antes la resurrección era el domingo. Sí, así era. Bueno, era una oración así que decía la abuela mía, mamita. Sí, definitivamente. Esto, de manera que. Ya, bueno, iniciamos entonces como siempre para ver lo que tiene que ver con los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia. Parte de la historia. Las efemérides que tenemos para el día de hoy. También tenemos mucha información. Muchas informaciones, exactamente. Un suceso que sucedió en Perú con el suicidio y muerte de Alan García. Hablar un poquito en los temas internacionales. También en los temas nacionales, que todavía está lo que se ha hablado del voto de arrastre. El voto de arrastre, también lo que se ha hablado sobre la dictadura, que supuestamente se cierne en el país. Y otros temas de interés para la convención del PRD, así mismo, o sea, la negación o la anulación. Sí, exactamente. Sí. Bien. Que bueno, empezamos entonces con los hechos que ayer fueron noticias. ¿Sabes? Bien, muchas gracias, Misael, y muy buenas tardes a ustedes, amigas y amigos televidentes de este su programa Tiempo de Renovación. Hoy es miércoles 17 de abril del año 2019. Entonces, miércoles de ceniza hoy. No, pasó el miércoles pasado. Ya pasó el miércoles. Faltan 258 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, en el año 2014, muere García Márquez. Aunque murieron dos cantantes más ese día, pero García Márquez, el personaje que llenó una historia de buena literatura. Ahí lo tenemos ya. Premio Nobel de Literatura, ganado en buena lid y realmente un personaje que todo el mundo ha tenido que leer. Sí. Colombiano de nacimiento, pero un ciudadano latinoamericano para el mundo. Sí, definitivamente. Sí. Obras emblemáticas que quizás... Maestro de periodismo. Periodista también, sí, por igual. Fundador de la escuela de arte y periodismo de Cuba, ¿verdad? Sí, exactamente. Del instituto. Sí, así mismo es el ISA, el Instituto Superior también de Artes de Cuba. También fue fundador de Prensa Latina. Fue corresponsal de Prensa Latina, que fue la primera, el gran experimento de una corporación noticiosa latinoamericana. Y estuvo presente, se fundó en Cuba, en La Habana, en los años 60, al principio mismo de la Revolución. Y hay muchas más obras, como hemos dicho, 100 años de soledad, que todos lo hemos, de alguna manera lo hemos leído o lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado sobre ella. Es interesante leerla. Definitivamente hay que leerla y releerla. A todos los jóvenes. ¿Es el Quijote latinoamericano? Definitivamente debe de ser. Sí, es el Quijote latinoamericano. Sí, realmente no hay desperdicio en la obra como el profesor Juan Bosch, que fue un gran amigo del profesor Juan Bosch. Incluso estuvo en sus 70 años. 70 años. Cuando, en el año 1979, cuando el profesor Juan Bosch cumplió 70 años de edad. Estuvo junto a Reyes de Brey,
Nicolás Guillén. Bueno, usted estuvo sí, yo estuve presente junto con él y estuve compartiendo junto con García Márquez y Nicolás Guillén, que era un gran amigo poeta nacional de Cuba también. Sí. En fin, tenemos que Gabriel García Márquez, además de varias obras, El otoño del patriarca, Amor en tiempo de cólera, sí. y hablábamos ahorita fuera de cámara. El coronel no tiene quien le escriba. El coronel que excelente. Excelente. Aquella de que crónica de una muerte anunciada. Una muerte anunciada. Y tú sabes, Misael. Santiago Nacer, sí. Personaje central. Exactamente. Decía Gabriel García Márquez, Juan Bosch, que cuando uno, comparando los libros de la obra de Dickens y de Gabriel García Márquez, decía que en el caso de Gabriel García Márquez, si usted coge una obra de él, en este caso 100 años de soledad, sí. y la meneaba así, sí. ni una palabra se caía. Sí. Que no sobra. No le sobraba ni una sola palabra a esa obra. Está llamada a ser casi la obra perfecta, le dicen algunos. Fíjate, te decía eso, pero fíjate, una cuestión interesante que yo observé, yo estuve presente en eso, y es que en los 70 años de Juan Bosch, primero fuimos a La Vega, y de ahí a La Vega fuimos a Jarabacoa, a una actividad en la tarde, a una cena. Y usted tuvo el privilegio de conocer a Gabriel. Sí, tuve el privilegio y a Regis Debray. Nicolás Guillén. Entonces, le dice, yo no sabía, porque no había leído todavía la obra de Con olor a guayaba, que es de Apuleyo. Sí, Mendoza. Mendoza. Entonces, ahí Apuleyo Mendoza, que en una entrevista a García Márquez dice que él aprendió a escribir cuentos cuando asistió a una conferencia, charla sobre cómo escribir cuentos. El arte de escribir cuentos, que después se dio Juan Bosch en un libro. En un libro. Entonces, por eso yo me sorprendí cuando él le dijo maestro a Juan Bosch. A Juan Bosch. Juan Bosch, el maestro. Entonces, él después en una esquina de un apartado ahí, y en eso estaba, ¿sabe quién estaba ahí presente también? Luis Hernández. Luis Hernández. Sí, dice él, yo no puedo tomar delante del maestro. Sí. Porque a él le gustaba mucho su trago, y a Guillén también. Y fumaba mucho. Y a Guillén, claro. A Nicolás Guillén. Dice, pero ninguno de los dos se atrevieron a tomar delante de Juan Bosch. Sí. Era un respeto, oye, extraordinario. Eso lo observé yo, y no que lo observé, no, él lo dijo. Sí, Guillén, cuando llegó aquí, vino, me preguntó, ¿qué el comandante Fidel Castro me envió a participar en los actos de los 70 años, de los 70 años del profesor Juan Bosch? Ahora, yo no sé, tú conoces a Juan Bosch, venga, dime, ¿tú crees que le gustará este cuadro? Que es lo único que yo encuentro que le puede gustar. Un cuadro que realmente fue un gran regalo, que fue del Oswaldo Guayasamín. Oswaldo Guayasamín. De ecuatoriano. Él trajo un cuadro de eso, entonces digo, pues es un regalo extraordinario. Bueno, Misael, vamos a seguir. Bueno, García Márquez de todas maneras es un hombre que llenó una época. Bueno, en 1849, en esto, continuando con los hechos que ayer fueron noticias, el general Antonio Duvergé y su ejército derrotan en el desfiladero El Número las fuerzas militares invasoras haitianas comandadas por el general Fabre Jetfrac, que después entonces ese señor fue fusilado. Sí. En el año 2000, un grupo de 15 oficiales y alistados de la Policía Nacional inicia una misión de mantenimiento de paz a Kosovo, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU, cumpliendo una orden del presidente Leonel Fernández. Ellos duraron un año en ese lugar y regresaron en el 2001. En el 2000, el presidente Leonel Fernández encabeza el acto inaugural del llamado Barrio Chino, definido por sus auspiciadoras Rosa NG, un pedacito de Asia en el Caribe. Ana, Rosa, un día quisiéramos que tú vinieras al programa aquí para que nos hable un poco de eso, Rosa NG, de cómo sigue el barrio chino. Sí, Rosa, también John Gay. Mucho tiene que ver con la comunidad china en el país. Sí. Y también Rosa NG, John Gay San, y
también Clara Joa. Claro. Sí. Bien, 2009, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, pide al presidente dominicano Leonel Fernández jugar un rol más activo y dinámico para contribuir a una mejor las relaciones entre los países de la región con el gobierno de Barack Obama, o sea, el gobierno de Estados Unidos. Eso le pidió Hillary Clinton a Leonel Fernández. 2017, según las declaraciones en Brasil del ex directivo del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Gilberto Mascarenhas Alves de Silva Filpo, muchísimo, cuántos nombres. Desde octubre del 2014, las operaciones de dicho departamento fueron trasladadas a la República Dominicana por razones de seguridad y porque contaban con el apoyo de la estructura que ya tenía la empresa en ese país. Bien, 1521 muere Martín Lutero y es excomulgado por la Iglesia Católica. Martín Lutero. Muere el estadista, científico y escritor Benjamin Franklin. 1825, el rey francés Carlos X reconoce la independencia de Haití, pero la condiciona al pago de 150 millones de francos para indemnizar las pérdidas de los antiguos colonos de Saint-Domingue. Imagínese usted. Y eso es todavía, Francia dice que ellos no son culpables de la situación que existe en Haití. En 1961 se inicia la frustrada invasión a Cuba mediante un desembarco a la bahía de Cochino, la cual fue financiada por Estados Unidos a disidentes del régimen comunista de Fidel Castro. Ese día, al otro día, se declaró Fidel Castro a la isla comunista, o sea, socialista, no comunista simplemente, sino socialista. 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promete en Puerto España una alianza de iguales a América Latina, de amistosos apretones de manos a sus padres de Venezuela, Hugo Chávez, Nicaragua, Daniel Ortega y Bolivia, Evo Morales, los líderes de la región que más han criticado a su país. Ese señor Obama fue una cosa extraordinaria. Ahí que vino lo que se llama, es más, yo creo que Obama fue que inventó la posverdad. Inició con la posverdad. Y en 2017 la empresa constructora brasileña es condenada en Estados Unidos al pago de 2.600 millones de dólares por los sobornos que repartió en 12 países a cambio de contratos. O sea, que la Odebrecht fue condenada en Estados Unidos a pagar 2.600 millones, no porque sobornó en Estados Unidos, sino porque sobornó en países, en 12 países. En 12 países. Ajá. Y aquí nosotros la condenamos al pago de 95 millones. 90 millones de dólares. 90 millones de dólares. Y ellos tuvieron que pagar 2.600, no siendo el país en el cual la Odebrecht, que sepamos nosotros, porque la Odebrecht tiene contrato y trabaja en Miami, en la remodelación. En varios lugares. Pero ya tú sabes, tuvo que pagar 2.600 millones de dólares por haber sobornado en otros países. Sí. Bien, entonces con este último hecho, que ayer fue noticia, damos por terminadas las efemérides de hoy, Misael. Entonces, bueno, pues, vamos a ver. Entonces ahí estamos ya. Estamos entonces en materia, lo que tiene que ver con la parte nacional de la. O iniciamos con la misma cuestión de Odebrecht, ya que mencionamos a Odebrecht por 2 veces. Precisamente. Aquí hoy tiene mucho que ver, todavía tiene muchas, son varios islas, son muchos hechos que se han ido concatenando, ¿no? Y las relacionan. Y las se va relacionando con todo un proceso de soborno, de corrupción, hasta que hoy llegó y se tiñó también de sangre. De sangre ya, sí, también. Aunque se dice que ya hay algunos relacionados, yo creo que también en el propio Perú, u otros que estaban, uno en Brasil, creo que hubo un par de suicidios relativo a eso, una persona que murió o lo mataron, estuvo relacionado al caso, bueno, también de Lavajato. Exactamente, Lavajato, pero Odebrecht, bueno, lo que queremos decir es que ya en el día de hoy, en horas de la mañana, mientras
tenía una orden de apresamiento que le había dictado un juez del Perú al expresidente Alan García. Antes de ser apresado y de ser allanada a su casa, este decidió darse un tiro, pegarse un tiro, la vida, sí. Suicidarse con un tiro en la cabeza. Y posteriormente, bueno, fue llevado rápidamente al hospital, aunque ya murió. Declarado muerto unas tantas horas después. Sí. Esto es realmente un hecho que ha conmocionado a América Latina y al propio Perú. Perú, que ha sido un país que no sale de una situación. Sale de una situación de inestabilidad política, económica y de todo tipo. Para que ustedes vean, mientras está bregando ahí, haciéndole el coro a Chile, Argentina. Bueno, aquí tenemos a Alan García. Aquí tenemos la foto, la imagen de Alan García. Entonces, usted tiene algo, bueno, ahí está Alan García. Vamos a poner un ratito el video. Sí. Vamos a ir rápidamente. Alan García, bueno, para que usted darle la palabra a usted, fue presidente del Perú en el año 1985. 2 veces fue presidente. Hasta el 90, sí. Primero, pero fue de manera consecutiva, ¿no? Sí. Después fue una vez electo presidente en el 2006 hasta el 2011. Es decir, que fue 2 veces presidente por el partido fundado por Raúl Haya de la Torre, ¿no? El APRA. Que el APRA fue, incluso se convirtió en una especie de ideología, llamada así precisamente Alianza Popular Revolucionaria Americana, el aprismo. Y el aprismo en los años 60 y 70 se convirtió en una especie de peronismo para Argentina en Perú. Y de ese partido, que fue una especie de una simbiosis, una mezcla entre un nacionalismo revolucionario y una socialdemocracia, bueno, tuvo su primer presidente con Alan García, o uno de los más emblemáticos de ellos, un gobierno que todo el mundo, América Latina, un hombre joven, un hombre creo que de unos 30 y tantos años, 37, 38 años, no llega a los 40, se hace presidente de ese país, viene la esperanza para ese pueblo, creyendo que podía mejorar las condiciones de vida, y es todo lo contrario. Del 85 al 90, Perú recibió y sufrió una de las peores crisis económicas, una inflación, una hiperinflación que lo llevó a situaciones calamitosas de vida, llevando a la pobreza a millones de peruanos, sobre todo los más sufridos de ellos, que fueron como siempre los precolombinos, los indígenas, los nativos de ese país, como fueron, por ejemplo, porque en el Perú hay que decir que está Machu Picchu, que es la tierra sagrada de los incas, ¿no? En fin, que tiene la mayor población indígena en América Latina está precisamente en el Perú. Pues bien, con esa situación económica, social, surge caldo de cultivo para el surgimiento de distintos grupos guerrilleros, como fue Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, que llegó a tener el control de casi la totalidad o una gran parte del territorio peruano bajo su dominio, que lo presidía en ese entonces Abigail Guzmán. Pues bien, sale del poder en el 90 y sale con el estigma del presidente más corrupto del Perú. Exactamente. Sí. Aunque después regresa y precisamente... Para que tú veas, después, ¿sí? Eso es la historia de los pueblos, sí. Sí, porque estamos hablando que Alan García, José Alejandro, bueno, le sucede a Alan García, me dice usted, ¿a quién deja? Alberto Fujimori. El fujimorismo, entonces. Sí, exactamente. Llega la etapa del fujimorismo. Posterior, quien para la pena de ese pueblo y para desgracia de ese pueblo, le sigue un gobierno de Alejandro Toledo, otro rey de la corrupción,
Imagínense usted, Sí, de la corrupción al extremo, Toledo. que estuvo por estos lados también y se recibió en el Palacio Presidencial y se le dio una condecoración en este país. Bueno, por ahí anda huyendo ese, creo que está en Miami. Toledo. Sí, no está en Miami, pero con una orden de arresto internacional. Y después de Toledo le viene nueva vez Alan García. Alan García, exactamente. 2006, 2011. Sí, Y después le sucede Ollanta Humala, para Ollanta desgracia Humala, que se también. creía que iba a ser un representante Sí. interesante de la izquierda, porque inclusive se supone que... Un populismo, realmente no de izquierda. izquierda. Son gente que... Eso es lo que ha pasado con la Eso es lo que izquierda. han querido, que fue ¿verdad? Quizás podemos llamarlo unos falsos positivos. Sí. Quisieron decir que Ollanta Humala incluso estaba respaldado por Hugo Chávez, cosa que la historia demostró que era mentira. Exactamente. Que estuvo preso por 10 meses, él y su esposa también. Sí, que era realmente la política de ellos, y de él. esos 30 años, estamos hablando desde el 85 a la fecha, Perú no ha salido de una situación. Y tenemos ahora, hasta estos días, los otros días, a Kuczynski, que ahora también cayó, está malo, está enfermo, cayó inmediatamente, tuvieron que internarlo también esta mañana. Exactamente. Que está preso también por corrupción. Tuvo que renunciar a la presidencia y le dejó el gobierno actualmente a Vizcarra. A Martín Vizcarra, sí, que en verdad es parte del grupo. Así es. Es parte del grupo que ha llevado de la derecha. Del neoliberalismo, porque todo lo que tenemos que ver, señores, es que lo que pasó aquí en el país. Fíjense que en el 84, en el país, cuando se empezó a implementar el neoliberalismo, ya como entró de manera concreta al país y fuerte, entró con el gobierno de Jorge Blanco. Sí, ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? El fondo en el 84, inmediatamente que hubo en el país, una poblada. Una poblada, sí. Una poblada. Después de Semana Santa, algo parecido a como estamos ahora. Precisamente. Después de Semana Santa, todo cuando regresamos de la playa, todo el mundo, de los lugares donde estábamos en el campo, encontramos que todo había subido en una forma incontrolable e increíble. Y esa imposición porque el neoliberalismo, como decía Carlos Marx, el capitalismo donde quiera que entra, decía, donde se instala el capitalismo, decía Carlos Marx, bota sangre hasta por los poros. El neoliberalismo donde se implantó como una nueva modalidad de ese capitalismo salvaje, botó sangre hasta por los poros. Y podemos verlo aquí en el país, podemos verlo en Perú, y pudimos verlo en el 89, que se dio en Venezuela con el Caracazo. Pues ahí tenemos entonces Perú, esa situación. Exactamente. Realmente el Perú, ese presidente Alan García, que en verdad se creía que podía ser un presidente con cierto grado de sensibilidad social y conciencia política, ¿no? Entonces, porque él sustituyó fue a Aya de la Torre, antes de eso. Pero fíjate bien que el Perú viene debatiéndose en una situación muy confusa políticamente y en la cual la derecha e inclusive los que son representantes han caído en el problema del miedo y al golpe de Estado. Por ejemplo, tú sabes que en el Perú estuvo el general Álvaro Torres. En el 68, sí, que fue el Estado que le dio, que tomaron, fueron los primeros, fue una junta militar revolucionaria. Exactamente, que estaba dirigida por el general Torres, exactamente, general Torres en esa época. Pero, ¿qué ocurre? Que esa junta militar inició el proceso de la reforma agraria. Entonces, al iniciar el proceso de la reforma agraria, la oligarquía peruana, como es natural y como ocurre en todos los sitios, se opuso de una manera extraordinaria. Pero entonces surgieron los grupos Sendero Luminoso y Tupamaru. Sí, los Tupamaros fueron en los años 70, sí. Exactamente, que surgieron entonces como fuerza de izquierda. Entonces ahí hay una persona que es realmente uno todavía que queda de la izquierda de esa época.
en Perú. En Perú, exacto. Que era de los revolucionarios, exactamente. Porque aquí vino un entrenador policial que después fue muerto por los tupamaros allá en Perú. Aunque los tupamaros en el Perú no, porque los del Perú son los dos. Los Tupac Amaru son Tupac Amaru en Perú y Tupamaro en Uruguay. En Uruguay. Sí, fue en Uruguay que murió Dan Mitrione. Dan Mitrione. Sí, bueno, pero de todas maneras quiero decirte es que esos dos movimientos realmente revolucionarios y que se les tachó de terrorismo, que esa es la equivocación que cometen especialmente los americanos. Se trata de eso. Y además querían erradicar la posición que tomó esa junta militar, que realmente fue la primera junta militar que revolucionaria en el Perú. De manera que es lamentable la muerte de una persona que en verdad lo que se quería era que arrestarlo por 10 días, que era era la orden judicial que tenía. Pero él, en verdad, ha acosado ya un hombre que había sido gobierno 2 veces, presidente 2 veces, pero que después volvió a ser candidato y lo que sacó fue, me parece que un 3 o 2. Un 5%. Un 5%. Sí, ya se veía que estaba en declive totalmente. Totalmente en declive. Exactamente, su condición de... Estuvo 85-90 y 2006-2011. Y 2006-2011. Sí. Entonces, veremos qué y cómo reacciona el Perú. Pero en el Perú hay como un caldo de cultivo para que las situaciones, el enfrentamiento entre derecha e izquierda, uno disfrazado de derecha, de izquierda, y muchas veces la derecha se disfraza de izquierda para hacerle creer que están defendiendo los intereses. Porque este señor podía haber sido un gran líder popular, y que lo fue popular, pero entonces pasó de ser popular al populismo como una forma de expresión de su gobierno. Y de ahí a la derecha, a una derecha rancia incluso antichavista, más no poder, anti-Venezuela, más no poder. Y bueno, ahí concluye su vida política con el suicidio. Decía Gabriel, cuando la vida es imposible, el suicidio es un deber. Entonces parece que él lo vio como un deber, basada en esas condiciones de vida que había llevado Alan García. Definitivamente la crisis política por la que atraviesa Perú no se ha resuelto, ni se va a resolver con este suicidio, ni con otro, ni con el apresamiento de Fujimori, ni con el apresamiento de Keiko Fujimori. En fin, podemos ver que definitivamente es un sistema político instalado por una oligarquía de la más rancia de América Latina, que es pequeña, casi un apartheid, porque sucede que esa oligarquía de blancos, pequeño, un residuo de las antiguas guerras de la colonia, españoles. Porque quedaron ahí. Lo que hicieron fue esclavizar y mantuvieron todavía esclavizados tanto porque en la parte sur del Perú, tanto los negros ya esclavos como los propios indígenas, que actualmente en el Perú se hablan 50 lenguas más, quizás. En el Perú se hablan, sí. Yo creo que el quechua, el aymara, que son los sitios aymara, y los quechuas, que son las mayores poblaciones de indígenas de América Latina. Entonces, y en una extrema pobreza, que definitivamente veremos situaciones de acontecimientos políticos mayores a esto, que van a definitivamente, porque los pueblos no se detienen y la lucha de los pueblos por su bienestar no se detiene. Tú sabes, algo curioso, Misael, que ese señor Alan García, que fue secretario de organización del APRA, en la actualidad era el presidente del APRA. Presidente de su partido. Entonces, te das cuenta cómo los partidos... La línea política es errada. Mata. Claro.
La líneas línea políticas erradas matan y hacen desaparecer las organizaciones. Y a sus líderes, Y que no tienen capacidad para ver cómo evolucionan los hechos históricos. Así mismo. Fíjate, es interesante, uno seguiría hablando de esto, pero el mal gobierno, no oír a los pueblos, no ir a los pueblos, alejarse de ellos, porque el aprismo, como tú dijiste antes, era un seguimiento político, por cierto. En la tesis de la teoría con respaldo popular, Juan Bosch menciona mucho a Haya de la Torre. Sí. Entonces, después que él muere, entra este señor, Alan García, que fue secretario de organización, después de él durante todo el tiempo, y además después fue, últimamente ahora, era presidente. Entonces, son hechos que están minando las esperanzas de los pueblos, a lograrla a través de la idea que plantean sus grandes líderes, porque ese señor Haya de la Torre fue un gran líder. Y Alan García decepcionó a ese pueblo. Y lo peor es un pueblo decepcionado, porque le mata la esperanza, le mata su condición de lucha, ¿no? Sí, eso fue lo que pasó con... Bueno, entonces tenemos... Bueno, vamos a darle una continuación. Vamos así, después de la pausa. Vamos a la pausa, Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos para ver rápidamente el video ahorita cuando regresemos. ¿Verdad que el video? Sí, hay un videito pequeño de... No lo puse. Sí. Cuando regresemos. Semana Santa es la semana que nos recordamos los sacrificios que hizo Jesús para enseñarnos a vivir en armonía, a perdonar y a ser solidarios y a compartir. Vivamos esta y todas las semanas del año tratando de hacer siempre bien, convencidos de que Cristo nos ama hoy, mañana y siempre. Feliz Semana Santa en Cristo Jesús. Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Bueno, estamos aquí de regreso después de las informaciones que hemos dado. Nos extendimos un poquito, pero era necesario por el hecho importante que es. Vamos rápidamente a ver el video. Creo que tengo un video
en unos segundos ahí, Alex, rápidamente. Sí, lo vemos. El expresidente de Perú, Alan García, muere tras dispararse en la cabeza cuando era detenido en su domicilio. García, que se disparó cuando los agentes entraban en su casa, era uno de los imputados por la justicia peruana por presuntos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Tras el disparo, el expresidente peruano fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa de Lima. Según diversos testigos, editados por los medios locales, entró en el centro sanitario cubierto con una manta roja. Alan García, líder del partido aprista, fue presidente del país andino durante 2 mandatos. En los últimos tiempos, su situación legal era complicada. El domingo se conoció que Bueno, ahí lo vemos en su etapa más... la cima. En la cima de su popularidad. En la cima, así los hombres tienden, cuando cuidan su legado histórico, tienden a eso, porque a caer hay un libro que es muy interesante, siempre lo comentamos y hablamos. Siempre que menciona a Juan Bosch en este programa, y es necesario uno leerlo, releerlo. Pero hay un libro muy interesante que es David, biografía de un rey. Y Juan Bosch dice que lo importante de aquellos que gobiernan, aspiran a gobernar, no está en alcanzar el poder, sino en merecerlo. Sino en merecerlo. Entonces, no está tanto en alcanzarlo, sino en merecerlo. Y decía, siguiendo un poquito más adelante, decía que lo importante es salir del poder indemne del juicio de la historia. Para que ustedes vean, decir, entonces, si usted termina su vida como un gran líder, cuando inicia, y el hombre no es tanto como inicia, sino como termina. Y terminó su vida perseguido, sin poder defenderse, y defenderse podría, lo que no se le podía creer, porque realmente los hechos, la conducta indicó lo que era. Así mismo exactamente, sin tener ni siquiera quizás el valor de defenderse. Sí, mira, Isaías, está algo interesante, sobre todo para la situación de los partidos políticos de la República Dominicana y sobre todo en este momento histórico que vive el país. Un juez del Tribunal Superior Electoral calificó la sentencia sobre el PRD de ilegal, injusta y arbitraria. Eso es su voto, el juez Ramón Madera Arias emitió este voto. ¿Por qué traemos nosotros esto aquí? Lo traemos porque uno de los motivos que muchos están esgrimiendo para decir que se está atacando la justicia es la intervención del presidente del Senado de la República Dominicana, Pared Pérez, de que había que investigar lo que había hecho el Tribunal Superior Electoral, esa sentencia. Y tiene razón, es verdad. Este juez dice que anula la convención. El 8 de este mes, el Tribunal Superior anuló la Convención Nacional del PRD del 3 de diciembre del 2017, que ratificó su dirigencia y sus autoridades. Pero ¿qué ocurre? Que después la falta de quórum. La sentencia 12 de 19 estableció que la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD del 19 de noviembre de 2017 no tenía quórum requerido. Según la sentencia. Sí. La decisión contó con votos favorables de jueces Ramón Jaque Liranzo, presidente Rafaelina Peralta y Santiago Sosa. Entonces, la situación es, y ya hablamos un poco de esto, pero quiero traer esto porque es una de las cosas que se está diciendo, que la justicia está siendo presionada. Sí, presionada. Pues en eso. Pero ya no solamente eso, sino también la cuestión de Miriam. Sí, el no haber sido Miriam escogida, porque aunque tuviese todos los méritos necesarios, me refiero a los méritos que como una buena persona que asistía, abogada y todas esas cosas, pero ocurrió que una cosa es la forma y otro es el fondo, aunque son íntimamente ligados. Miriam no admitió todas las veces que fue preguntado que sí, que ella tenía y conocía y era amiga de personas, que se habían indicado, exactamente. Entonces, eso es uno de los indicios, o sea, de los indicadores de que aquí en República Dominicana se está tratando de instalar una dictadura.
o lo que aquellos que toman eso como por los por pelos. Los pelos, sí. Exactamente, como, Sí. Como el Osoria. Y es importante lo que usted dice aquí, sí. porque algunos están tratando de crear y de justificar o ir creando una percepción, esos falsos, esas mentiras inteligentes, Sí. como que efectivamente un poder del Estado, es decir, en este caso el poder legislativo, quería interferir en uno de los poderes, en este caso el judicial. Y vemos entonces en el voto, en la justificación del voto que da en este caso uno de los jueces en Madera Arias, dice por qué no votó. Sí. Pero no votó porque por su íntima convicción, votó en contra. Y no votó en contra de que porque es que crea una cosa diferente a lo que estaban votando los otros 3 jueces. No. Él hace acusaciones concretas y fundamentales. Dice incluso que el sustento un documento, el sustento de la demanda hecha por los disidentes del PRD fue basado en un documento falsificado, alterado y por consiguiente sin ningún tipo de valor. Pero fíjate toda la calificación que le da él a ese documento. Ejemplo, dice el argumento que el fallo fue adoptado, tomando en consideración un documento fraudulento, falso, distinto al verdadero, engañoso, apócrifo, sin sello, sin firma y se refiere a una actividad diferente. Entonces, ¿cómo se puede, cómo un tribunal va a tomar una decisión avalando un documento que tiene todas esas características y que lo dice no uno desde afuera del tribunal, sino que lo dice un juez de sus propios jueces? Entonces dice, se refirió esto al listado de concurrentes que consideró irregular porque entiende no se refiere a ninguna de sus partes a que el documento de Marras corresponde a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del CEN celebrada en fecha 19 de noviembre de 2017. No se refiere tampoco a eso, por eso es que hicieron un documento diferente. Y eso lo hacen, lo hacen. Recomendó en su voto disidente que la demanda de nulidad de la modificación estatutaria del PRD debió declararse inadmisible por considerar que los demandantes carecen de interés jurídico protegido para actuar en justicia. O sea, ellos no tenían tampoco capacidad ni interés jurídico para participar, para demandar eso. Precisó que producto de las modificaciones estatutarias, los demandantes no han sido afectados, removidos o sustituidos en los cargos que ostentan dentro del partido, sino que por el contrario, siguen vigentes en los mismos y en consecuencia no han sido perjudicados ni han sufrido ningún agravio con motivo de los citados eventos partidarios. Sí. Entonces, si no ha pasado nada de eso, pero existe lo que se llama la ambición del pequeño burgués, que en este caso es Guido Gómez y que los otros que le acompañan, exactamente, que Guido Gómez tiene tanta suerte que fíjate lo que hizo. Entonces, eso tendría uno que preguntarse, ¿tiene potestad, tiene poder, tiene en este caso la Cámara, el Senado para poder interpelar, llamar a cualquier funcionario? Está dentro de sus un funcionario, exactamente de jurisdicción. Dice, por ejemplo, la Cámara, por eso que hay dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores hay lo que se llama una comisión de justicia. Claro. Fíjate bien, dice, la demanda fue interpuesta por los PRDistas Andrés Enrique y César Emilio Guzmán Antigua. O sea que no tienen nada que ver, ni tenían condiciones jurídicas para demandar. Que ni siquiera son del PRD. Entonces, el juez Ramón A. Madera sugirió rechazo. De manera subsidiaria. O sea, para el caso de que no se declare la inadmisibilidad, Madera Arias se sugirió improcedente, malfundada y carente de base legal. Y porque además el Tribunal Superior Electoral está obligado a fallar de conformidad a los criterios establecidos por el Tribunal
Constitucional en la sentencia TC 0353 de 18, del 11 de septiembre del 2018, planteó que de no hacerlo estaría incurriendo en actos subversivos en contra de la Constitución, en virtud de la jurisprudencia establecida por la sentencia. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pare Pérez? Que hay que averiguar por qué el Tribunal Superior Electoral incurrió en desconocer una sentencia del Tribunal Constitucional que es vinculante. Es vinculante, exactamente. Todo entonces, que es la sentencia del Tribunal Constitucional número 271-18. Señaló que la parte demandante no concluyó en cuanto a solicitar la nulidad de la sesión extraordinaria del CEN del PRD. ¿Perdón? Del 19 de noviembre del año 2017. O sea, no concluyó solicitándola, tampoco. Mal hace este tribunal en conocer y decidir de oficio sobre dicha situación. Primero, porque la parte demandante no tiene interés en ello. Y se supone que el tribunal tampoco debería tenerlo, porque constituye un acto de parcialidad manifiesta a favor de la parte demandante, lo que constituye una flagrante violación al rol que deben de desempeñar los jueces con relación a las disposiciones contenidas en el artículo 69 de la Constitución de la República. O sea, y a pesar de todo eso, actúan en ese sentido. Sí. En verdad, quienes están empañando la justicia y están haciendo truco para que la justicia se vea en situación de dificultad son las personas como este señor Guido. Sí, los demandantes en este caso. Pero quien tomó la demanda después. Precisamente porque ponen a otra persona para... Pero vemos todo esto, lo que queremos es concatenar estos hechos. Sí. Hablábamos de esto, y leímos esta sentencia con para poder también, porque esto posterior a esta sentencia y al pedido hecho por el presidente del Senado y secretario general del PLD, el doctor Reinaldo Pared Pérez, se inició una serie de que se estaba muy parecida a lo que pasó con el tema de Miriam. Muy parecido. Con tal de muchas veces de poner una cortina de humo para que no se viera el fondo, no se viera el fondo del asunto. Y se habló de los temas morales, los temas qué sé yo, de la familia, y de todas esas cosas, y el mismo coro actualmente también casi igual la ha tomado con Reinaldo pidiendo para que no se vea el fondo del asunto, llevando el tema hacia otro lado. Lo que sucede también que ese tema sumamente peligroso en un país como el nuestro y en América Latina y en los acontecimientos mundiales que se están dando. Vemos como por ejemplo, el caso del Monseñor, del actual arzobispo metropolitano, Osoria, de Baní, de Santiago. Entre otros líderes políticos, lo vemos de vez en cuando por las redes sociales, incluso miembros del comité político del PLD, el propio presidente del PLD también ha mencionado que la lucha actualmente es entre dictadura o democracia. Ha querido presentarse así y faltándole a la verdad, mintiendo, porque ¿cómo se quiere educar a un pueblo mintiéndole? No se puede. ¿Cómo se puede decir que queremos educar, mejorar las condiciones de vida de este pueblo cuando se le miente? Cuando se le miente incluso en la acepción, en la concepción, en lo que es concepto el básico, concepto de lo que es una dictadura. Y incluso aquí mismo, y voy a leer solamente rápidamente a lo que dice Ezequiel Molina. Ezequiel Molina, sí. Tal vez el monseñor no conoce a fondo el significado de lo que es una dictadura. Y diría yo, no solamente el monseñor, parece que algunos, aún conociéndola, quieren hacerse ignorantes, quieren desechar eso. O sea, aún conociendo lo que, porque son estudiosos y son eruditos de la palabra, del conocimiento, y le mienten al pueblo dominicano. Dice y Molina. Dice, sí, pero dice Molina, pero dicen también otros, dirigentes políticos, que tienen mucho más también. Seguro que sí. Cosas aquí y mucho más responsabilidad. Dice, no sé qué edad tendría Osorio, dice él, pero yo que participé en una dictadura, de la dictadura de Trujillo,
tengo una percepción muy diferente de lo que es una dictadura. En este país, lo que ha venido sucediendo es que se ha transformado la justicia, como hemos dicho. Se han escogido, lo que hay es más democracia. Se han escogido de fiscales, se han escogido por concurso y bajo mérito público. Se han escogido la Suprema Corte de Justicia, han habido elecciones, aunque algunos con su pírrica participación digan no haya reconocido, por ejemplo, el triunfo de Danilo. Sí. Pero aquí lo menos que hay, no hay un preso político, no hay un perseguido, no hay un exiliado. Todo el mundo habla, dice, y lo que quiere, lo que no quiera, al presidente. Le dicen hasta barriga verde. Seguro sí. Y búsquense en otros países. Por ejemplo, en el Perú, en el mismo Perú que pasó el otro día, sí, con la situación, o en Estados Unidos, que matan presos a cualquiera que publique incluso cualquier situación degradante contra el presidente de la República. Seguro que sí. ¿Ya me entiendes? Sí, entonces, sí. Realmente hay que parar esa situación. Incluso el PLD, en su comité político, la reunión del comité político, debe incluso ver esto y parar a aquellos miembros del comité político del PLD que insinúan maliciosamente y falsamente que en este país está una dictadura. Sí, entonces, como tú dices, lo grande es, y ya casi estamos terminando, sí, es que los líderes políticos no se dan cuenta que con sus palabras educan. Porque el líder no solamente dirige, sino que también educa al pueblo con lo que dice. Entonces, cuando dice algo que no es cierto, que no es verdad, primero por ignorancia o por inexperiencia, como dice Molina, que él la vivió, claro, en una dictadura, y la persona que tienen 60 años, 60, 65 años, no vivieron la dictadura de Trujillo, porque Trujillo tiene ya 50 años que fue, fue asesinado, que fue muerto. De manera que es necesario que los líderes políticos de todos los partidos se den cuenta para que no maten, en vez de partir de premisa falsa, sí, diciendo que lo que se nota, lo que puede verse es una posible dictadura. Lo que no está dando cuenta es que es más democracia, porque es que no han vivido en lo que es en la historia de la democracia. Concluir ahí, señores. Bueno, de acuerdo. Lo que diciendo simplemente que una Semana Santa en paz, de profunda reflexión para aquellos que tengan que reflexionar, o todos tenemos que reflexionar sobre nuestros hechos y nuestras palabras, y que el próximo lunes no tengamos aquí a ninguno que nos falte. No, que todos regresen. Todos tenemos aquí nueva vez. Así que hasta el lunes. El lunes, señores. Bye.